Bienvenidas y bienvenidos a todos y gracias por unirte hoy a nuestro webinar, que creo que ya es número 100 de estos webinars de Be Women Muy Solutions, bueno. semanales, increíbles, donde compartimos, nos conectamos, nos apoyamos, nos motivamos en estos momentos tan complejos, especialmente para crecer internamente y profesionalmente como ciudadanos, como profesionales. Y hoy tenemos la increíble posibilidad de tener a una increíble speaker que se llama Andrea Lilia Pérez. Ella, este webinar, el título de este webinar es Cosecha del estudio sobre estilos de liderazgo de empresas y emprendimientos de triple impacto. Y Andrea ha hecho este estudio en base a muchos trabajos, al trabajo de análisis de nuestra comunidad de mujeres B. Pero Andrea tiene casi 10 años de directora y fundadora de Regenera, que es una empresa que ella comenzó, que se enfoca en los temas más importantes que es la neurociencia, coaching y cambios profesional, cambios de change management. Especialista en programas de desarrollo y compromiso, y sus clientes por los últimos 20 años han sido Jumbo, Bristol Myers, Young Achievement, Colgate, es decir que una cantidad de increíbles profesionales. Entonces, antes de empezar, unos minutos más sobre lo que es Mujeres B. Somos una red de mujeres emprendedoras y intraemprendedoras en el que buscamos equilibrar lo que es el propósito y las ganancias hacia mercados de la economía del cuidado, que es centralizar el bienestar humano, la felicidad y la realización, así como también el respeto a y responsabilidad hacia el medio ambiente, y enfocándonos en el tema de equidad de género y el cambio climático. Entonces, antes de empezar, Andrea, unos segundos más sobre el empoderamiento rito de Mujeres B, que es poner la espalda para atrás, el mentón para arriba, los ojos que brillan con determinación y alegría, y con una súper gran sonrisa. Andrea, la línea es toda tuya. Ay, gracias, muchas gracias. Esto así como que te predispone, ¿no? Para empezar sonriente, es cierto. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá contándoles un poco cuáles son los resultados del estudio que hicimos, como bien les contó Laura. Lo que estaba tratando como de ver, de encarar, es cómo contarles los resultados de un estudio técnico sin que sea tan técnico. Así que bueno, preparé una presentación que ahora les voy a compartir, y lo que me parece como súper interesante es que las voy a tener que entrenar en estilos de pensamiento, y eso me divierte. Así que esto, más que solamente una presentación sobre los resultados, va a ser también un entrenamiento para todas las que no participaron, que me parece que está bueno. O sea, hoy van por el doble, Lau. Ahí vamos a compartir. Ustedes me dirán si ven la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfectamente. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, para contarles los resultados de este estudio, que nos llevó más o menos 3 meses hacerlo, porque requirió también la entrevista a 44 mujeres, la entrevista personal a 44 mujeres que están en distintos lugares del mundo, y que fue bastante complejo de conciliar. Entonces, para contarles los resultados, lo que quiero hacerles es un poco el recorrido de qué es lo que pasó en todo este tiempo. Entonces, lo que vamos a entender es el contexto en el cual se realizó este estudio, cuáles son los resultados del estudio de estilos de pensamiento, y cuáles son las conclusiones, ¿no? Esto se los puse como ¿por qué elegí a Be Women para hacer este estudio, ¿no? Yo creo que está en el mismo propósito que estaba contando recién Laura, ¿no? Y que para mí era muy importante analizar. O sea, todos sabemos que no es lo mismo trabajar en una organización tradicional que en una organización de triple impacto, no es lo mismo trabajar en economías tradicionales que en economías del triple impacto. Entonces, me pareció que esta organización en particular, de la que yo misma formo parte hoy en día,
era un buen trampolín para ver qué era lo que pasaba dentro del cerebro de las mujeres que trabajamos en esto del triple impacto. Entonces, quiero que se vayan quedando con algunas palabras que son claves para el triple impacto, pero claves también para lo que yo estaba buscando en el estudio, que es esto de la economía del cuidado, centrada en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el bienestar, la felicidad y la realización humana, que van a ver que tiene mucho que ver con los estilos de pensamiento, y por otro lado, el respeto y la responsabilidad sobre el medio ambiente. Esto por el lado Be Women y por qué yo elijo hacer este estudio en esta organización. Por otro lado, mi propio propósito tiene que ver con transformar el mundo contribuyendo al despertar de la conciencia humana. A mi juicio nos falta mucho autoconocimiento para liderar personas. Yo me dedico a lo que es formación de líderes y trabajo en el desarrollo de equipos y en la transformación de organizaciones que van de un modelo tradicional a un modelo de triple impacto, y para mí es fundamental el autoconocimiento. Por eso elegí esta evaluación, la evaluación Benziger, justamente para estudiar el estilo de liderazgo, el estilo de pensamiento de las mujeres líderes de empresas o de emprendimientos de triple impacto. Entonces yo ya estaba enfocando el estudio a mujeres que en particular ya tienen en su cabeza, en sus intereses y en sus motivaciones, esto de la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué elegí Benziger específicamente? Yo soy representante de Benziger y Trainer para Argentina, Uruguay y Paraguay. Es una herramienta que a mí me encanta por dos razones. Una, es una herramienta científica, con comprobación científica, y otra es una herramienta que nos ayuda a identificar cuál es nuestro talento natural versus nuestra competencia adquirida. Hay una diferencia. Y todas las que estén escuchando y no hayan participado del estudio, las invito a que piensen en sus competencias, ¿no? Y con esta diferencia, ¿no? Ok, esto yo lo hago bien, yo lo adquirí, lo hago bien, pero en el fondo hacer esta actividad no me causa ningún placer. Al contrario, me frustra, me enoja, me genera cansancio, me agota. Versus por ahí otras cosas que yo hago bien y me llenan de energía, me permiten transitar por un estado donde yo me siento muy motivada y mi cerebro no sufre tensión, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver lo que se trata de talento natural y competencia adquirida, que son diferentes. Entonces lo que yo encontré en Benziger es justamente una herramienta que me permite ver estas dos variables y ayudar a las personas a conectar con esa naturaleza propia y a ver qué hace con las competencias que están en su área de debilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que puedan aprender a manejar estratégicamente esa debilidad, no a incorporarla por medio del aprendizaje, porque eso genera un costo para el cerebro. O sea, de verdad que nos estresa aprender cosas que no están dentro de nuestros modos naturales. Entonces, toda esta introducción es para que después los resultados que les voy a mostrar tengan algún tipo de sentido. Entonces, ¿qué pasó con el estudio? Uy, perdón. Ahí está. ¿Quiénes participaron de este estudio? Bueno, de este estudio participaron, este estudio fue voluntario, nosotros hicimos a partir de Be Women una convocatoria abierta para 50 mujeres que estuvieran interesadas en participar de este estudio. El cupo era 50, participaron finalmente 52 mujeres, de las cuales 44 han sido entrevistadas, con casi 1 hora y media de entrevista, hablando de comportamiento humano, contándoles su perfil, haciendo un análisis de su perfil, y gracias a eso hemos llegado a los hallazgos que les voy a contar. El grupo estuvo constituido por mujeres entre 25 y 56 años, mayoritariamente dio la casualidad que son de Argentina, 27 de ellas, pero también participaron de Chile, de Costa Rica, de Venezuela, de Uruguay, de Perú, de Estados Unidos, de España y de México. Así que 9 países, que fue sumamente interesante hablar con cada una de ellas. Ahí va. De las 55 también, otro dato interesante es que la mitad, un poco más de la mitad, pertenece a empresas B certificadas y a empresas de triple impacto no certificadas, pero ya con el triple impacto incorporado transversalmente, ¿sí? En el resto ha participado
Han participado de la academia, de empresas tradicionales, por supuesto, de empresas tradicionales con acciones de sustentabilidad, ONG, sector público, mismo diplomáticos también han participado. Y lo interesante de esto es que todas tenían el interés por la gestión sostenible, mejor dicho, más que sustentable. Así que todas las interesadas estábamos dentro de este mismo modelo diferente de hacer negocios o de ver la economía, ¿no? O de trabajar por la economía. Otro dato interesante es que más de la mitad corresponde a cargo de CEO, presidente o fundadoras, ya sean socias, fundadoras o fundadoras de su propia compañía. Con lo cual tenemos también, que era un poco lo que nosotros queríamos investigar, ¿no? Específicamente cuál es el tipo de pensamiento que predomina en las mujeres que están interesadas por estos temas. Entonces, vamos a entender el contexto. Lo que nosotros sabemos, porque estamos todas metidas en este medio, es que en los últimos años, tanto las empresas como las personas se ven cada vez más motivadas a analizar, a medir el impacto social y ambiental, más allá de perseguir un objetivo de rentabilidad. Esto es a lo que se le da el nombre y se conoce como triple impacto. Lo aclaro porque, por ejemplo, muchas de las mujeres, algunas mujeres tuvieron la suerte de que recién estaban conociendo a Big Woman y se encontraron con el estudio y automáticamente como que tomaron la opción, y estuvo interesante. Tal vez son mujeres que recién están interiorizándose en este camino, ¿no? Pero este camino es diferente al tradicional. Entonces, un poco, tal vez la inquietud es ¿qué nos une? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace estar juntas desde nuestro estilo de pensamiento? Entonces, dada que este tipo de empresas tienen una función más social que la empresa tradicional, es que se me ocurrió tratar de entender si existe una predominancia de alguno de estos estilos mayormente, e indagar sobre la debilidad, que para mí era también un dato importante, con el fin de crear propuestas para empoderar el estilo de liderazgo de las mujeres, ¿no? Para darles herramientas para empoderarlas y para ayudarlas a liderar más efectivamente. Entonces, como yo sé que por ahí no todas han tenido esta formación, lo que primero que tengo que hacer es formarlas un poquito en de qué hablamos cuando hablamos de estilos de pensamiento. Entonces, cuando hablamos de estilos de pensamiento, la base de este modelo está en Jung. Jung falleció en 1961, fue un médico, psiquiatra, psicólogo, que pasó una parte de su vida transitándola junto con Freud, ¿sí? Jung funda la psicología analítica y Freud funda el psicoanálisis. Entonces, este psiquiatra se interesa mucho por lo que son los tipos de personalidad. Él nos deja un libro muy interesante que se llama Tipos Fisiológicos, donde deja detalladas las 4 funciones especializadas de nuestro cerebro. Y él asegura, lo más interesante de esto es que nosotros nacemos con una predominancia natural de una de estas 4 áreas, y también él observa, nos deja sus observaciones sobre que las personas no somos efectivos en todos los contextos. Entonces él habla de esto de la introversión y de la extroversión, que significa en qué contexto yo puedo ser más efectivo. Esto no tiene que ver con que una persona sea sociable o tímida, sino en cuáles son las características que tiene que tener el entorno para que yo sea efectiva. Una persona extrovertida son personas que necesitan niveles de estimulación mayores por parte del exterior. O sea, estar en lugares donde hay más cantidad de gente, más cantidad de ruido, más cantidad de actividades, y buscan permanentemente estar en ese contexto. ¿Por qué? Porque esos contextos los hacen sentir eficientes. Ahí está la eficiencia. Cuando el exterior hay una cierta cantidad de estímulos que mi cerebro conecta. Versus los introvertidos, que por el contrario necesitan niveles de estimulación menores y ambientes más reducidos de ruido, de volumen y de actividades para ser efectivos. Piensen que esto Jung lo desarrolla en el año 1930, entre el 20 y el 30. ¿Sí? Imagínense en la cantidad de años en los que él no tenía tecnología para poder probar ni comprobar las cosas que él observaba, ¿no? Esta es una frase de él, decía: todos nacemos con una tendencia hacia un patrón específico de comportamiento.
el cambio de este patrón es posible, pero es un proceso lento. La madurez nos ayuda a desarrollar nuestras fortalezas y también a comprender otras formas de ver la vida. ¿Por qué? Y ahora cuando nos metamos un poquito más en los estilos van a ver que los estilos de pensamiento son como 4 idiomas diferentes. Entonces, yo puedo enfrentar al otro, porque creo que el otro lo que quiere es opuesto a lo que yo necesito. Entonces, entramos en un conflicto, ¿sí? Y otra forma de verlo es entiendo que esa forma de ver las cosas es tan válida como la mía, pero eso se desarrolla con el tiempo, ¿no? Entonces, me parecen muy interesantes las observaciones que hacía él con la poca, sin tecnología, ¿no? Que lo pudiera comprobar. Él decía, quien mira hacia adentro despierta, en este sentido del autoconocimiento, ¿no? Realmente empezar a mirarnos, pero con intención de encontrarnos, ¿no? en lo que vemos. Finalmente, ya por la década de los 80, a fines de los 80, aparece esta mujer, Katherine Benziger, que es la que crea la evaluación que completaron todas las mujeres que participaron del estudio. Ella era neuropsicóloga e investigadora científica con 30 años investigando el cerebro. Ella tiene la suerte y la bendición de estar en una época donde en Estados Unidos se declara la década del cerebro, y todas las investigaciones con el cerebro en vivo empiezan a probar gran parte de las cosas, por no decir todas, en realidad, todas las observaciones de Ian. ¿Sí? Ella lo que principalmente hace esta evaluación es ayudar a entender cómo la forma en la que nosotros utilizamos nuestro cerebro aumenta o disminuye nuestra felicidad, nuestra salud y nuestro éxito. Y la pata fundamental acá, la felicidad sin duda. Fíjense, la doctora Benziger quería llamar a su libro En búsqueda de la felicidad, a toda la metodología, y lo que era marketing en ese momento le dijo que la felicidad no vendía en las organizaciones. Ese era el momento del talento y del potencial y de salir a buscar, ¿no? De salir a buscar los talentos, pero ella lo hizo para que las personas pudieran encontrar la felicidad. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir dándonos cuenta que nosotros, yo por lo menos me la paso encontrando ejecutivos que estudiaron una carrera que realmente no los satisface internamente, ¿no? Entonces ahí es donde pensamos que por ahí llegamos a ser exitosos, pero no tenemos validación interna nuestra. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el fondo nunca termina de hacernos sentir felices con lo que hacemos, ¿no? Y de hecho tengo muchos procesos de coaching justamente como en esta revisión de carrera, por así decirlo, ¿no? O encontrarle el sentido a lo que hago. Y salud, porque sí ha sido comprobado, otra vez, no les estoy haciendo, no van a ver todos los resultados específicos, porque sería todo muy técnico, pero sí después van a recibir el informe. El informe va a estar disponible después, donde van a poder leer toda la parte técnica. Pero otra de las investigadoras, la doctora Ann Taylor, que ha analizado el desvío del tipo, este natural del que estamos hablando, llega a la conclusión que el estar funcionando durante muchos años en un estilo de pensamiento desviado, o sea, no en ese en el que nosotros fluimos, nos genera los mismos síntomas que el estrés postraumático. Entonces, al corto plazo lo que sufrimos es irritación, porque lo que hago no me gusta, enojo, malestar, falta de concentración, y a largo plazo terminaba ocasionando enfermedades, agotamientos y depresiones profundas en las personas. Tanto Ian como la doctora Katherine Benziger han podido como hacer estos estudios, analizar casos reales y aseguraban de que estas depresiones no se debían a que la persona tenía un problema grave o tenía un problema mental, sino que había pasado mucho tiempo haciendo cosas que realmente nunca lo habían hecho sentir completo. Entonces aparece el nombre de síndrome de adaptación prolongada, ¿no? Como las consecuencias del estrés que genera este desvío. Cualquier pregunta que tengan lo van haciendo en el chat, que Laura me las va leyendo, ningún problema, bueno, y éxito también, porque definitivamente la neurociencia sí prueba que nosotros podemos estudiar cualquier cosa. O sea, cualquiera puede ser ingeniero, sí, cualquiera puede ser ingeniero, definitivamente.
Conozco ingenieros que les ha costado 15 años recibirse y conozco ingenieros que lo han hecho en 4. Ahí está la diferencia. En la facilidad que genera para nuestro cerebro esto, ¿sí? Pero el punto es que uno puede llegar a ser bueno y hasta muy bueno en lo que hace, pero sin duda. El punto es que esa brillantez, ese desarrollar una carrera desde nuestra pasión y con la facilidad, la excelencia se logra solo cuando se alinea el estilo de pensamiento con eso que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, aparece otro personaje interesante en la vida de Katherine Benziger, que es Pribram, que él era un neurocientífico, un neurocirujano, y él la alerta, le dice, mirá, ¿por qué no? O sea, la corteza está, a ver si, espérenme en un cachito, ahí está. La corteza está dividida, ¿sí?, en partes iguales por 2 fisuras que la atraviesan. La corteza, la parte de nuestro cerebro que piensa, y que tienen una funcionalidad especializada. O sea, cada una de estas áreas tiene una función especializada que es diferente de otras, y para él tenía mucho sentido y estaban alineadas con los estilos de pensamiento de Jung. Entonces, la doctora Benziger rápidamente empieza a hacer todas estas conexiones, lo que nos atraviesa y separa la corteza de manera transversal, es el cuerpo calloso y la fisura central, que a la vez unen, pero separan y dividen y estructuran el pensamiento de manera diferente, ¿sí? Entonces aparecen estas 4 áreas, que son la parte izquierda, dividida en la parte frontal y posterior, y la parte derecha, dividida en la parte frontal y posterior. Ahora, ¿qué es lo que tienen de características? Lo que hace la doctora Benziger es compila toda la información que la neurociencia, digamos que en ese momento tiene disponible con todas las investigaciones que tiene, con los estilos de pensamiento de Jung, y crea un modelo diferente de la corteza, agregándole las habilidades. Entonces todos sabemos, porque hemos escuchado hablar mucho de que el hemisferio izquierdo es más rígido, más estructurado, más lógico y matemático, y que el lado derecho del cerebro es el creativo, el intuitivo, el que se guía más por percepción que por la lógica, ¿no? Entonces, a esto le vamos a agregar la complejidad de entender cada uno de los 4 modos. Entonces tenemos el frontal izquierdo, que se caracteriza por su habilidad para analizar, para diagnosticar, para reparar o para establecer un plan. Depende con el objeto con el que esté trabajando, porque puede ser el cuerpo humano, puede ser una máquina, puede ser una empresa, puede ser una obra, depende cuál es el objeto de estudio. Este es el típico cuadrante que se desarrolla en un ingeniero, en un médico, en los MBA, por supuesto, en todo lo que es con los contadores, todos los que se dedican a la economía, ¿sí? Después tenemos una parte posterior, que en realidad se dedica, siguiendo la parte izquierda, la parte lógica, matemática y de datos duros. Tenemos la capacidad de aprender y desarrollar eficazmente secuencias o rutinas sostenidas en el tiempo. Entonces acá aparecen las personas a las que realizar una actividad secuencial les resulta fascinante. Metódicos. Acá tenemos a los que realmente les gusta seguir un proceso, les gusta cumplir con lo establecido, les gusta que se les fijen pautas y seguir por ese camino, ¿sí? Donde van a observar muy bien la calidad del trabajo que hacen. Entonces acá aparece propiamente la administración, aparecen las leyes, aparece las normas, las ISO, las certificaciones, todo lo que es completar, medir, evaluar para poder asegurar la calidad de un trabajo. Y después tenemos los 2 derechos, los modos derechos, que el posterior derecho se guía por la habilidad para conectar personas, ¿sí?, con animales, niños, naturaleza, creando armonía. Entonces acá tenemos la habilidad del ser humano para crear puentes entre las personas, para trabajar con las personas, para las personas, ¿sí? Y por último tenemos el frontal derecho. El frontal derecho es la habilidad de anticipar cambios en el entorno, la habilidad de inventar soluciones nuevas a problemas que tenemos, la habilidad de liderar a las personas, pero mostrándoles una visión de lo que es posible, ¿no? Es posible hacer esto, entonces las personas es como que van hacia ahí.
son personas capaces de ver tendencias y de crear nuevos modelos, como hoy tanto hablamos, nuevos modelos económicos, nuevos modelos de negocio, todo lo que sea diferente, van a ir más por cambiar lo establecido. El izquierdo va a tratar de sostener lo establecido, el derecho va a ir por cambiar lo establecido, ya sea para mejorar la calidad de vida de las personas, de las comunidades, o de el medio ambiente, o de crear situaciones diferentes. Entonces, lo que les voy a pedir es que así como que en un ratito piensen dos cosas. Uno de estos es natural en nosotros. Nos sale con facilidad, nos fluye, nos encanta estar en ese lugar, no importa cuál sea. Y de los otros hemos aprendido, por supuesto. Ahora, quiero que piensen en esta diferencia, ¿no? Esto realmente lo hago porque me sale y aparte lo disfruto, y esto lo aprendí a hacer y no me queda otra más que hacerlo, pero si se lo pudiera delegar a alguien, se lo delegaría. Y escriban en el chat, a ver, con cuál, si pueden identificar con cuál se sienten identificadas, pero así, identificadas con, si este existiera solamente este cuadrante, yo estaría muy bien y podría ser feliz. A ver si alguna puede identificarse con ellos. Bueno, acá tenemos varias que literalmente se hicieron la evaluación. Posterior derecho, frontal derecho, muy bien. Ay, traten de poner todas, porque a ver si nos da el mismo porcentaje, muy bien. Posterior derecho, muy bien. Otro frontal derecho. Vos, Lau, frontal derecha eras, ¿no? Los dos frontales, muy bien. Es verdad. Yo soy frontal derecha. Muy bien. Derecho, muy bien. Perfecto. Buenísimo. No sé si se dan cuenta que hay una predominancia, ya ahí nomás, mira, miren. Me fluye mientras que derecho, posterior derecho. Bueno, para todas las que están en duda entre dos cuadrantes, esto es muy normal. ¿Por qué? Porque como yo adquiero mucha competencia en un cuadrante que está al lado, por así decirlo, ustedes acá pueden ver que si yo tengo habilidad en el posterior derecho, los dos cuadrantes de al lado, el frontal y el posterior izquierdo, son cuadrantes auxiliares. Con lo cual, que yo desarrolle competencia ahí, mucha competencia, alta competencia, no me genera tanta dificultad como desarrollar, adivinen qué, el opuesto. El opuesto es nuestra debilidad, y como debilidad no significa para nada que no se pueda desarrollar, sino significa que me va a costar más, y que ahí sí voy a sentir el esfuerzo, ahí me va, estar ahí trabajando me va a enojar, me va a irritar, me va a volver más lenta, me va a hacer que me distraiga más todavía, ¿sí? Entonces, ven que casi todas derechas. Adivinen cuál es el resultado de este estudio. ¿Qué hay, más derecho o izquierdo? ¿Creen que había una tendencia? Yo no me imaginé que iba a haber, sí, derecho. Yo no me imaginé que iba a haber una tendencia tan marcada hacia el lado derecho. Totalmente derecho. Bueno, totalmente derecho fue el asunto. Bueno, me alegro porque ahora sí les puedo, la tendencia con la naturaleza y la armonía, sí, totalmente. Ahora están como para que yo pueda contarles los resultados. Bueno, ¿qué es lo que prueba la doctora Benziger con este estudio? Que a mí me parece súper interesante contarles. Ella prueba que estos 4 cuadrantes o funciones especializadas de Young se relacionan directamente con el funcionamiento de las 4 áreas de la corteza, con sus funciones específicas. También prueba científicamente que cada persona nace con un talento natural en uno de estos cuadrantes, preferencia en la que somos significativamente más eficientes. Eso es un dato de color que es muy importante. Yo no soy eficiente por igual en todos los modos, por más que tenga alta competencia en todos los modos. ¿Qué significa? Si los estudios han probado que si a una persona que tiene mucha habilidad, y no solo habilidad, pero vieron esas personas que entienden la lógica de la matemática, que uno les presenta un problema y como que se atropellan para resolverlo porque encuentran fascinación en eso. Bueno,
Cuando sucede eso en una persona que realmente tiene esta habilidad para la matemática, el cerebro muestra una coloración de actividad azul. Ahora, cuando esta misma actividad es realizada por una persona que no le gusta la matemática, no la entiende, por más que tenga la capacidad para resolverlo, el cerebro se vuelve más lento y la actividad que muestra es coloración roja. Ahí es donde vemos el estrés, la tensión que aparece en nuestro cerebro a la hora de realizar nuestras tareas, ¿sí? Una pregunta. Entonces, sí. ¿Esta diferencia se hace porque hay más circulación de sangre en el de sangre, claro. ¿Eso es lo que hace? Claro, se intensifica la tensión, digamos. Y que el usar la preferencia natural, base de nuestros talentos, energiza y suele generar el famoso llamado estado de flow, el estado de fluir. El estado de fluir ha sido caracterizado por esto que ya les mencioné antes, que es alta motivación por parte de la persona y poco esfuerzo por parte del cerebro. Entonces yo puedo estar muchas horas, a veces ni como y ni me enteré que tengo hambre, porque estoy en ese estado absolutamente compenetrada en lo que estoy haciendo. Ahora, si se fijan, cuando nosotros estamos realizando tareas que realmente las podemos desarrollar, pero no nos gustan, el estadio en el que nos encontramos es de enojo, de irritación, de estrés, ¿sí? Es totalmente diferente. Yo lo que quiero que se analicen un poco en estas cuestiones, ¿no? Y que, por el contrario, lo que también probó es que utilizar demasiado los modos no preferidos genera malestar, agotamiento, desgano, estrés, ansiedad crónica, depresión y aislamiento. Lo que se han probado en algunos estudios es que las personas cuando, supónganse, no, todos buscan, muchas veces los chicos buscan su primer empleo y los buscan, supónganse, en McDonald's, cajero de McDonald's, ¿no? Que más allá de que es una gran empresa, pero no todos pueden focalizar la atención. Primero hay que ver qué grado de introversión o de extroversión puede tener la persona, pero también el estar en una caja bajo presión, con una larga fila de personas que están gritando o hasta quejándose, o en tensión todo, no siempre el cerebro de todos lo puede disfrutar. Hay personas que en esos entornos pueden ser sumamente eficientes y hay otras que no tanto, ¿no? Entonces es esta tensión, es esto lo que conozco muchas personas que me han contado haber llevado la contabilidad, supónganse, de determinada empresa durante un montón de años y terminar aislándose de la presión que tenían, porque era una tarea que en realidad no disfrutaban y nunca se habían puesto a pensar exactamente qué era lo que no les cerraba. Entonces, las conclusiones del estudio, así como para que, ahora que ya les conté un poco como para que puedan entender, dio la dominancia del grupo en el modo derecho en un 77%, eso es bastante alto, confirmado perfil derecho natural en un 68%, y las frontales derechas fueron en un 74% de las confirmadas, o sea, es bastante alto. Y en el modo izquierdo solamente el 8%, o sea, muy poquitas, de las cuales el 50%, o sea, de la muestra, de ese 8%, solamente estamos seguras de que son frontales izquierdas. Así que son muy pocas en un grupo de 52. Solo 2 personas se identificaron con el frontal izquierdo. Realmente poco. Ahora, para mí fue una sorpresa este gran número, pero por otro lado, y entendiendo el contexto y entendiendo qué es lo que a nosotras nos mueve como mujeres, ¿no? Que justamente es todo lo que estuvimos viendo, el triple impacto, el bienestar de las personas, el equilibrio con la naturaleza, no pasar los límites planetarios, o sea, el cuidado, la economía del cuidado, bueno, sin ir mucho más lejos, Lau, esto no es sorpresa. No significa que el modo izquierdo no entienda esto, por supuesto que no significa esto, ¿no? Pero es claramente esto de empezar a romper paradigmas, empezar a ir por otros lugares, por otros caminos no tradicionales, es como que es lo que primó en este estudio. Y es razonable. O sea, me encontré con la grata sorpresa de que somos más parecidas de lo que me hubiera imaginado. ¿Se entiende con lo que fui explicando?
¿Sí? Perfecto. Sí. Bien, entonces, miren cuáles fueron las conclusiones. La mayor dominancia del grupo, derecha. El modo, el 74% confirmadas en el frontal derecho, de los modos derechos, ¿no? De los dos modos derechos, el 27% en el posterior derecho, preferencia en el modo izquierdo nada más que el 8%, en un alto porcentaje se prueba la mayor debilidad en el opuesto diagonal, o sea, miren qué loco, pero todas las frontales derechas, la mayor debilidad la tienen en el posterior izquierdo. Cosa que también era algo que Jung lo había observado. O sea, donde está nuestra preferencia, el cuadrante opuesto diagonal, es nuestra debilidad. Y bueno, se dio literal. En las posteriores derechas, la mayor debilidad está en el frontal izquierdo, ¿sí? Lo que vi también, observamos, es una mayor utilización del modo frontal izquierdo en las mujeres que son frontales derechas. O sea, el auxiliar más desarrollado de las frontales derechas es el frontal izquierdo, y en ese caso se coincide que la mayoría, el 71% de esos casos, eran posiciones de CEO, presidentes y fundadoras. Con lo cual, claramente, el frontal izquierdo es una posición de CEO. O sea, es un tipo de pensamiento que va a requerir un CEO. ¿Por qué? Porque van a tener que analizar datos, va a tener que entender variables, va a tener que priorizar y va a tener que tomar decisiones de manera lógica preferentemente. Porque si hay algo que tenemos los derechos o las derechas, es que no somos somos más volteras para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tratamos de ver una multiplicidad, sí, me dice Patricia. Tratamos de ver el todo, ¿no? Ver cómo vamos a impactar en las personas, en los familiares, en los amigos, en esto. Es como que vemos muchas cosas y entonces somos más lentas, se puede decir, en el proceso de toma de decisión. Entonces, este hallazgo del mayor uso del frontal izquierdo por parte de estos perfiles es lógico. Y también otra cosa importante es que en el 73% de los casos las personas bajaron su nivel de alerta natural entre 2 y 10 puntos. Es como que un extrovertido se convirtió en introvertido. Cuando analizo bien la muestra, es altísimo la variable, digamos, y ahí me di cuenta de que esta evaluación y este estudio fue realizado en pandemia. Y este es un dato súper interesante. Todos nos volvimos más introvertidos en pandemia. ¿En qué sentido? No podemos socializar más que con los que estamos en casa y no tenemos actividades. O sea, las personas altamente extrovertidas han bajado muchísimo su nivel de extroversión, pero por esto de que tienen todo limitado. Hay muchos extrovertidos que hoy viven solos. Y para ellos ha sido todo un aprendizaje. Hay muchas que estaban en situación de que vivían solas o con muy pocas personas, entonces estaban como aprendiendo a volver a verse, ¿no? Porque una característica que tiene la persona extrovertida en general es que, como se enfoca tanto en el afuera, a veces pierde la capacidad de introspección, ¿no? De parar y revisar qué le pasa, cómo está, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Andrea, acá preguntan qué es bajada nivel alerta. Bueno, el nivel de alerta es lo que les había explicado al principio, perdón, no utilicé la palabra de nivel de alerta, tienen razón, entre extroversión e introversión. O sea, las personas altamente extrovertidas que necesitan mayores estímulos para poder sentirse bien, ahí es donde bajan el nivel a volverse introvertidas prácticamente. ¿Por qué? Porque no hay estímulo. O sea, un extrovertido no puede comportarse en una situación en la que estamos a nivel global de pandemia, como se comportaba antes, salir de una actividad, entrar en otra, estar con un grupo de amigos, salir con ese grupo y entrar, me voy a jugar a lo que sea. ¿Se entiende? Ahí es donde baja el nivel de alerta. O sea que de extrovertido una persona puede estar en situación de introversión, no porque el nivel de alerta tiene que ver con un químico que genera nuestro cerebro, que nos hace ser o más extrovertidos o más introvertidos. Entonces, no es que el cerebro dejó de generar el químico, sino que las condiciones cambiaron, con lo cual no me queda otra, me vuelvo más introvertida. Bien. Yo también les hice una entrevista a todas las mujeres, un poco preguntando sobre Big Woman y sobre qué cosas consideraban que teníamos que enfocarnos
¿no? Y bueno, y estas fueron algunas de las conclusiones más sobresalientes. Una es que todas recomendaron, la verdad es que todas recomendaron la incorporación de estos procesos de autoconocimiento en lo que es formación y desarrollo de líderes. Muchas que ya van a ver porque cuando les compartamos la bitácora van a estar los comentarios de todas. Muchas lo recomendaron también para los procesos de mentoreo, ¿sí? Ellas lo que quieren, lo que creen que necesitamos es generar más conciencia social sobre cómo liderar este tipo de empresas o de emprendimientos de triple impacto sostenibles, capacitación, y miren, esta no es ninguna, miren qué interesante, porque ellas mismas dicen que ellas creen que necesitan formarse o capacitarse en herramientas de gestión, administración y finanzas. O sea, recuerden que los modos que mejor usan esta información son los izquierdos, a los que les sale más fácilmente. Entonces, siendo todas derechas, a menos que estemos formadas en administración, que hay algunas que lo están, hay licenciadas en administración, claramente, el resto es como que siempre vamos a tener esa dificultad con el dinero, ¿no? Esa dificultad por cobrar, que con muchas de ustedes lo he hablado. Ese qué valor le pongo a mi trabajo, porque para los derechos es como que el impacto que yo genero en el otro es más importante que el dinero que cobro. Entonces es como que estamos en esa situación de que nunca nos terminamos de sentir cómodas hablando de finanzas o hablando de recursos económicos, ¿sí? Entonces, bueno, surgió esta como necesidad. Necesidad de alianzas estratégicas. Muchas de ellas están en emprendimiento, muchas de las mujeres entrevistadas están en emprendimientos con otras socias, y lo bueno es que en la socia encuentran la parte esta, la parte experta en lo que yo no soy experto, y eso está buenísimo, pero cuando esa socia no existe, está buenísimo en hacer alianzas estratégicas con socios y buscando lo que me falta, no buscando que seamos iguales, ¿no? O sea, como socios lo que necesitamos es alguien que tenga y que sea fuerte en la parte en la que yo no. Alguien me puso un comentario de que está bueno esto de descubrir que mi zona de debilidad es la zona de fortaleza de otro. Y sí, ¿no? Entonces ahí es como empezar a ver que nosotros tenemos inteligencia colectiva cuando estamos con otros. Eso es apoyarse en la inteligencia colectiva, ¿no? Bueno, buscaban mayor mentoreo para empoderamiento, herramientas para, más herramientas para empezar a conocerse, ¿no? Conocer nuestras fortalezas y conseguir objetivos más rápido. Porque este es otro punto, la lentitud con la que los derechos en general, por ahí más las posteriores derechas, no las frontales, porque en general las frontales derechas apelan al frontal izquierdo más o menos fácil, pero las posteriores derechas no tan fácil. Entonces, por ahí esto de cómo consigo más rápido enfocarme en hacer un emprendimiento que sea rentable, que no es un tema menor, porque no me cabe duda de que, excepto, bueno, las que ya son empresarias y son líderes de empresas, para las que estamos recién iniciando en un proceso de empezar con un emprendimiento, el valor de velocidad con el cual yo voy a tener un éxito va a depender de que sepa manejar variables izquierdas. Entonces, está bueno empezar a ver cómo las podemos apoyar desde nuestro lado, desde Big Woman puede ser, o desde Regenera, o como sea, pero empezar a dar ese apoyo para que realmente puedan salir adelante con mayor velocidad. Y seguir fortaleciendo la red y el intercambio, perdón, dice pases, pero es países, entre los países, que esto como que resultó sumamente interesante. Bueno, yo les resumí más o menos todos los grandes hallazgos y conclusiones a las que hemos llegado. Acá, otra vez, el informe es muy técnico, el de estilos de pensamiento, pero igual se los vamos a compartir. Va a entrar en lo que es diseño, así que en unos días ya lo vamos a tener como para compartirles, pero me parece que esta parte para nosotras es la más rica para entender cómo poder apoyar a las mujeres, porque no se olviden que el objetivo del programa, del estudio fueron dos. Uno, reconocer si había un estilo de liderazgo o de pensamiento predominante, que sí lo hay, claramente es el modo derecho, son los dos derechos. Y por otro lado, entender la debilidad, porque entendiendo la debilidad podíamos generar acciones para justamente fortalecer eso y para empoderarlas. Entonces me parece que, tenemos que trabajar en herramientas
que puedan ayudarnos con esa debilidad que tenemos. Por ahí el curso de Lorena es uno, totalmente, uno de los cursos que tenemos en Big Woman. El mentoreo, las técnicas de mentoreo y de apoyo para que las mujeres conozcan cuál es un talento natural, para que alineen sus emprendimientos con ese talento natural, para que busquen socios que me estén apoyando en mi zona de debilidad, para poder tomar esa zona de debilidad como una estrategia, para poder avanzar más rápido. Entonces yo creo que surgieron como muchas líneas de trabajo y muchas líneas de acción. Así que bueno, ¿qué les pareció? Les mandé mucha Increíble. Acá información. una pregunta, y creo que si abren sus micrófonos, si tienen Sí, preguntas, el abran. tema de, entonces quiere decir que muchas de las decisiones que hacen las mujeres están Ujú, muy vinculadas a la parte intuitiva, total, ¿no? sí. Entonces, si las mujeres están decidiendo, son líderes de compañías y lideran con la intuición, Ujú. esto no se ve bien desde el punto de vista de Ah, finanzas, de números, pero en cambio se ve bien desde el punto de vista del propósito del ser humano, ¿no? sí, Entonces, total. y en el fondo cuando uno hace una decisión, muchas veces uno dice, estoy haciendo una decisión como con la barriga, con lo que Ujú, siento, que es más la parte derecha. sí. ¿Vos crees que en estos últimos años, dado que se conoce esto tan claramente, Ujú. eh, está cambiando el estilo de- Sí, como los estilos de pensamiento. Yo lo que creo que cambió, que también lo he hablado con muchas de ustedes, es la valoración. Algo muy interesante. Los estilos de pensamiento de Young no se llamaban frontal izquierdo, frontal derecho, posterior izquierdo y posterior derecho, sino que se llamaban, escuchen esta, al frontal izquierdo se llamaba pensamiento, el frontal derecho intuición, el posterior izquierdo sensación y el posterior derecho sentimiento. Esos eran los nombres originales. Ahora, ¿por qué? Y eso sí lo puse en el estudio porque me pareció fundamental esto que les voy a contar. ¿Por qué razón le cambia el nombre a la doctora Benziger? Y ella dice, en el libro que me encantó, dice que ella observa la gran valoración que tiene la sociedad global después o sea, la industrial, postindustrial y la sociedad global a fines del siglo XX por las características de pensamiento del modo pensamiento. Entonces, como ella observaba que todos valoraban tanto ese estilo de pensamiento, esa forma de pensar orientada al resultado, esa forma de pensar datos, de querer ganar, de querer posicionarse. Y entonces dice, si yo la llamo pensamiento, desvalorizo el resto a los otros tres estilos, porque todo el cerebro piensa. Ujú. Entonces, como quiso ser más neutral y jerarquizar a los cuatro estilos como iguales, le cambia el nombre. Y le cambia el nombre a las divisiones que tuvo en ese momento la corteza, ¿no? Entonces, cosa que a mí me pareció muy interesante. Y otra cosa que dice ella es que en todo este periodo, si ustedes lo piensan, de los últimos 200 años, en los que el mundo, en los que hoy estamos sufriendo las consecuencias de cómo se ha manejado la historia, ¿no? Cómo se ha manejado la economía, donde todos los derechos, todas las personas derechas debían desviar a los modos izquierdos, porque era el modo que estaba en ese momento el más valorizado, ¿sí? Todavía hoy tenemos padres que si un hijo quiere estudiar música le dicen, no, tenés que ser contador para que tengas algo que te dé plata y después haces lo que quieras, ¿no? O sea, esto hoy sigue sucediendo. Entonces, ella lo que observa es que, ok, hasta hoy los dos modos izquierdos han sido los más valorados por la sociedad y los más respetados por la sociedad, si lo pensamos. Sin embargo, ahora estamos en un quiebre ya y ella en el 2009 vuelve a traer este tema y dice, hoy el mundo necesita los derechos, necesita pensadores que puedan establecer puentes entre las personas y entre las naciones de forma pacífica y armónica, y necesita pensadores que nos traigan nuevas formas de hacer las cosas para poder arreglar todas las cosas que
en las que hoy nos tenemos que hacer cargo, como el cambio climático, como la crisis de los recursos, de las energías. O sea, necesitamos pensadores que nos traigan nuevas ideas para ver y nuevas soluciones. Entonces me pareció genial esa parte del libro, y justamente es lo que tenemos. Evidentemente la fuerza derecha, que he observado misma, soy derecha, aunque no participé del estudio, tengo alta competencia en el modo posterior derecho, pero mi naturaleza está en el frontal derecho. Entonces entiendo la inquietud nuestra y estas cosas, estas ganas de hacer las cosas diferentes de lo que estaba establecido, ¿no? Otra cosa que también se probó, la plasticidad del cerebro, es que en la mayoría de los casos, en la juventud, vieron que yo les dije que la evaluación Benziger nos muestra cómo éramos de jóvenes y cómo somos ahora, en la juventud nosotros estábamos desviadas al posterior izquierdo. En la gran mayoría desarrollamos el modo posterior izquierdo. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, la juventud es donde nosotros adquirimos las rutinas, o sea, la niñez. Las rutinas, el cumplir, las tareas, los horarios, el llegar, o sea, todo pautado, todo establecido. La gran mayoría reconoció haber sido de niña o muy exigente, que las hay mujeres muy autoexigentes, pero muchas con una familia o con una educación muy exigente, ¿no? Muchas me han dicho, si yo no le llevaba un 10 a mi papá, nada, ¿no? Entonces, esa exigencia que tenemos, seamos mujeres u hombres, ¿no? Me parece que voy a ir por el estudio de hombres después para poder hacer una comparación de género que me parece como interesante. Creo que Patricia Sí. tenía una pregunta. Ay, sí, pregunten, pero abren el micrófono, si somos poquitas. No, yo pensaba también, yo estoy dentro de las mujeres que hablás, voy a cumplir 59 años y me acuerdo que también cuando terminé el secundario, no eran muchas las carreras que podías elegir, Aparte. que tenían que ver, estaban de acuerdo con tu izquierdo o con tu derecho. Entonces, era buena alumna y bueno, mi papá tenía fábrica y que sea contadora, y fui contadora. Hoy me encuentro haciendo cosas que seguramente las ciencias económicas me dan un valor agregado, pero que tienen que ver, o sea, hoy hay un abanico, hay una potencialidad impresionante. de profesiones, de actividades, y sobre todo llega una edad en donde uno decide ser feliz y hacer lo que fluye, ¿no? Entonces deja y va buscando, encontrando ese lugar. Pensaba en eso, ¿no? Que también tiene que ver, me parece, hoy los chicos pueden elegir carreras maravillosas que nosotras no tuvimos la oportunidad. No teníamos. Era o sos contadora, o sos médica, o sos odontóloga. Hoy es fantástico y también uno los deja. Eso te iba a decir. Se da dos cosas, creo que es importante, ¿no? Por un lado, es que hay mucho, de verdad, hay mucho para todos los cuadrantes, carreras súper interesantes y no sabes las que se vienen. Yo que trabajo con jóvenes, porque hacemos esto del Benziger también en escuelas y con jóvenes, las carreras del futuro son alucinantes, en serio. Pero lo que se da es que en nosotros también está más la búsqueda del bienestar, ¿no? Nosotros también queremos que ellos, yo siempre digo, ¿no? Que mi máximo desafío como madre, y que me costó digerir, ¿no? Pero bueno, ellos tienen que ser felices con una decisión de ellos. O sea, y esto del desapego de lo que van a hacer, para mí es el gran aprendizaje de todo padre, ¿no? El poder soltar eso y poder acompañar en una decisión sin influir en lo que yo quiero que suceda, ¿no? O por más que a mí me parezca, ¿no? Porque yo sé que todos lo hacemos, pero con amor y por pensarlo mejor, pero no a todos, pero yo lo veo con los adultos, o sea, de verdad, o sea, yo trabajo con adultos que no saben, no tienen satisfacción y son ingenieros electrónicos, civiles, carreras que vos decís, wow, lo que te habrá costado. Y sin embargo, no sienten esa satisfacción y ese disfrute. Y yo estoy hoy con una persona de 45 años tratando de ayudarlo a encontrar dónde, que él sabe más que yo sobre él, ¿no? Pero dónde fluyo, ¿no?
Y me pasa con mujeres también, por supuesto. Entonces, yo creo que como sociedad estamos evolucionando no solo en esto de mirar los negocios y las economías, perdón, empezar a entender cuál es el impacto que yo genero en otro aunque no tenga relación, ¿no? O sea, esto que hice con ustedes, esto de, yo decidí invertir mi tiempo en acompañar a mujeres para que se conozcan, en vez de hacer otras cosas. Me pareció, en un principio de la pandemia, dije, bueno, Lau, hagamos lo del estudio, que me parecía que lo teníamos pendiente, y bueno, y en ese entrevistar a 44 mujeres, o sea, fue un viaje, o sea, de verdad que fue sumamente gratificante, por lo que también uno puede aportar, ¿no? Ese espacio de autoconocimiento, de pensar en mí, quién soy yo más allá de mis elecciones, porque nosotros somos productos de nuestras elecciones, buenas o malas. Entonces es súper interesante. Y bueno, lo que por ahí les quiero compartir es la confirmación de que tenemos aspiraciones similares, de que todas tenemos propósitos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de otras personas, apoyar a otras personas. Ya no se entiende la colaboración si no es el desarrollo, si no es con otros. O sea, hoy conozco muchas mujeres que me dicen, yo no quiero trabajar más sola. Yo no quiero una competencia, quiero trabajar con otro que por ahí no, de hecho, bueno, gente que me llama de otros países, André, ¿no querés dar una charla el grupo? Estás trabajando con un equipo mío, pero bueno, no importa, o sea, esto de empezar a contratar profesionales de otros lugares, ¿no? Yo creo que la pandemia también aceleró muchos procesos de esto, este mayor interés en todo esto que tenemos que desparramar. Abran los micrófonos si quieren, ¿eh? Sí, una pregunta sobre el tema de la sostenibilidad, porque dijiste Uh-huh. que muchas de las mujeres tenían compañías B. Sí. ¿Notaste algún tipo de correlación entre el hemisferio de la mente y la sostenibilidad corporativa? No, lo único que así observé, así como, o sea, muchas de las derechas, muchas de las frontales derechas que utilizan mucho su cerebro en el modo frontal izquierdo, el 71% pertenecen a posiciones de CEO dentro de empresas. De empresas, no de emprendimientos, o sea, son presidente, CEOs o socias fundadoras. Eso sí, o sea, ahí sí se nota, pero al frontal derecho, el frontal izquierdo lo tiene casi ahí, es como que el modo que más le cuesta a un frontal derecho es el posterior izquierdo, que es el del seguimiento, ¿no? Y lo interesante es que... Comparto. Lo interesante es que en todos los casos se daba la debilidad en el lugar donde se tenía que dar. Lo que no significa que muchas tienen todas las pelotitas en el aire porque queremos ser buenas en todo por ahí, o desplegamos toda la batería de capacidades que tenemos, y eso nos agota. Si ustedes me preguntan qué es lo que más nos agota durante el día, es el mal uso de nuestro cerebro. Si quieren, así como una buena herramienta que les puedo dejar es balanceen la cantidad de tareas que hacen, que les llenan de energía, con las que no. Porque el cerebro necesita como recargar, ¿no? Entonces, una buena estrategia, porque todas tenemos que hacer cosas que no están en nuestra dominancia y que nos estresan y que no nos gustan. Eso no significa no hacerlas, ¿no? Cuando hago desarrollo de equipo, lo primero que hacemos es decir, ok, lo que hay que hacerlo. El tema es cómo logramos hacerlo, que nos dé mayor satisfacción, si nos podemos complementar mejor, porque si vos sos buenísimo en algo que a mí detesto hacer, pero con el alma, y a vos te gusta, está genial si lo podemos cambiar, pero si no se puede cambiar, eso no significa no hacerlo. Entonces, el poder hacerlo en el momento donde tengo energía, el poder hacer un sanguchito entre la tarea que no me gusta, con otra que me gusta, y en el medio destaco un tiempo con un horario de se terminó por hoy, ¿no? Decir, bueno, 2 horas voy a hacer esta tarea, pero 2 horas suena el reloj y ya está, se terminó por hoy.
Es una estrategia, y lo lindo que tiene es que esas estrategias funcionan, porque cuando uno hace lo que tiene que hacer sin resistirlo, que eso es un gran aprendizaje, sino hacerlo mejor porque lo tengo que hacer y porque está bien, es lo que me corresponde y no hay nadie que lo haga si no, bajo la resistencia por parte del cerebro. Entonces no les digo que les va a causar placer, pero sí es una motivación para hacer las cosas, ¿no? ¿Vieron ese refrán que dice tienes que amar lo que haces? Y es eso, ¿no? Es decir, bueno, ok, por más que me cueste, lo tengo que hacer, es responsabilidad mía. Exacto, esa actitud. Muchas gracias. Total. Pero el tema es que cuando no lo sabemos y no nos entendemos, nos enoja y no podemos salir del enojo. Por eso para mí el autoconocimiento es la base de prácticamente cualquier cosa. Yo me acuerdo, a todas les pregunté si habían atravesado un proceso de autoconocimiento, porque me interesaba saber si les podía aportar algo más de conocimiento de sí mismas, ¿no? Por más que hayan atravesado procesos de autoconocimiento. ¿Cuál proceso recomendás más para el autoconocimiento? ¿Cuál proceso? Y para mí tienen que ser procesos, que está bueno, la palabra. El Benziger es una herramienta dentro de un proceso, ¿no? No es un proceso en sí, es una herramienta. A mí me gusta, me parece una herramienta interesante porque me permite pensar quién fui. Porque no solamente me dice, vos hoy tenés competencia en esto, en esto, en esto. No, me muestra cómo era y me permite pensarme. Lo que tienen las otras evaluaciones es que solo nos muestran en qué hemos adquirido competencia. ¿Y qué tal si la competencia que adquirí no me satisface, como estos coaching que yo les cuento? Entonces, ahí es donde necesitamos un proceso un poco más profundo, ¿se entiende? Para mí, todas personas que tienen que liderar hoy, o sea, todas las que nos estamos convirtiendo en líderes, ya sea de una empresa, de una organización, necesitamos atravesar un proceso de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque no significa, yo depende qué tipo de pensamiento tengo como natural, es así como lidero. Entonces, si yo lidero a un frontal izquierdo siendo posterior derecha, yo les aseguro que el frontal izquierdo se va a querer matar. ¿Por qué? Porque no le voy a ser capaz de darle los datos que necesita, la información numérica que necesita, y aparte le voy a hablar de un montón de cosas y voy a ser muy poco específica para dirigirme. Y el frontal izquierdo va a estar esperando datos, síntesis, precisión, cosas que... Entonces, si yo quiero liderar un equipo, yo necesito entender cómo soy yo para poder liderar a un otro diferente a mí. Entonces, para mí, el impacto social y ambiental está fantástico, es otra línea de acción, pero el impacto que yo genero en las personas, tengo que tenerlo analizado. No se puede liderar sin conocerse uno, porque de verdad que el arte de liderar personas, pues para mí es un arte, implica mucho de mí, de conocerme, para poder ver cómo le saco el mayor, no por sacarle más, el mejor desempeño a la persona, ¿no? ¿Cómo hago para potenciar ese desempeño? Para que saque lo mejor. Es lo mismo que cuando lidero un equipo. Es difícil liderar un equipo diciendo, ay, bueno, yo soy así, banquenme. No, no funcionan así las cosas, ¿no? Ahí es donde te das cuenta que hay líderes que destacan y hay otros que nada más te administran tareas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se entendió? Sí. A mí me gustaría hacer una consulta, Andrea, ¿puede ser? Sí, obvio. Bueno, porque la verdad... ¿Quién habla? Elda. Hilda, ¿cómo andás? Sí, Acá. ¿cómo andás? Muy bien. Y bueno, la verdad que encantada, yo también participé de la muestra Sí. y bueno, destaqué también la calidez tuya en el proceso y demás. Y ¿me escuchan bien? Si no, saco la imagen. Sí. No, bueno, te escucho. Son procesos, son etapas, y bueno, a mí me salió el frontal derecho a full, que vos me ayudaste a tipo así. Yo lo tenía, pero es como que no lo abrazaba, porque digamos, en eso de rebelión y contra el status quo lo tenía como con una etiqueta negativa, y yo digo, yo que promuevo los cambios, pero de manera pacífica y demás, y qué sé yo, después con toda la evolución que me hiciste,
lo abrazo a full. El tema está, yo digo, bueno, son etapas, ¿no? Primero reconocerse, después cuando lo reconoces, lo abrazás, porque yo me veía todo esto de visionario, y yo, pero ¿cómo puede ser que la gente no entienda esto con todo lo del cambio climático y demás? Y cuando decís, el COVID es esto, la recesión económica esto, pero el cambio climático, y no por ambientalista, digamos, de bandera solamente por el ambiente, porque realmente tiene un impacto tal en las personas, que creo que por eso me importa tanto lo del ambiente, por cómo afectan las personas, ¿no? Y la consulta es, en este caso, ¿no? Los que tenemos este marcado perfil, como decís, de visionario, que vemos lo que los demás no están viendo. Digamos, yo encuentro una gran dificultad, me la paso como siempre elaborando, procesando y armando programas, tratando de customizar herramientas para decir, bueno, bajarlo a la hora. Pero, digamos, en ese diseño, digamos, yo lo hago para que los demás se sumen, pero no es lo que más me gusta. Me encantaría que los demás lo vieran y poner la energía en el hacer, ¿entendés? Es como que tengo que poner mucha energía para que lo vean y después de que ven el mensaje, recién ahí sumarse, ¿no? Y con el tema de la sustentabilidad pasa mucho como que lo ven como moda y muchos se suben a la ola a hablar de eso, y realmente cometen errores y horrores desastrosos en los mensajes que comunican, y digo, yo noto esta resistencia que vos también me los marcabas, que decís, bueno, lo que pasa es que no es fácil, digamos esto, vincularse con alguien que la tiene tan clara, que la ve por delante. Yo, ¿cómo bajar eso para poder, digamos, fluir? Porque la verdad que a mí me cansa y mucho, lo hago porque sé que si no se convencen, no pasan a la acción, ¿no? Pero el tema es de hacer tanto trabajo para que se pongan en la curva de la implementación. ¿Viste cuando decís? Ahí Patricia quiere hablar. A ver, ¿querés hablar? ¿Me permitís? Vos sabés que a mí me pasa igual y siento lo mismo que vos. Pero me planteo si nuestro lugar no es este, y no estamos queriendo tener un lugar que sea, que fluya más fácil. O sea, no estamos en Europa, estamos en la Argentina, con problemas de la Argentina. Te lo digo porque, te digo, una pyme, que hoy a la mañana me levanto viendo a ver cómo voy a pagar los sueldos, que me vence el IVA, y lo que menos pienso es como es un momento muy crítico, y me planteo si no es este el lugar que me toca a mí en este momento, y me dejo llevar, porque si no, me desmotivo. Sí. Entonces digo, bueno, viste, es como que... Con esto del cambio climático, digo, estamos en llamas... Abrí las aguas, bueno, me toca abrir las aguas. Sí, lo que pasa es que... Digo, si me pongo a esperar hasta que la gente acuse recibo, digamos, ya estamos en llamas, ¿no? El pasivo ambiental y qué sé yo, y de hecho yo digo una buena noticia, lo del World Economic Forum, que en la agenda global de riesgo para el 2020, las 5 primeras posiciones no están tomadas por temas económicos, ¿sí? Digamos, para mí buenísimo porque lo tomo desde ahí, pero para mí es horror, porque el tema es, mira, a qué nivel ha llegado organizaciones, lugares donde ni se hablaba del tema, ¿entendés? Los 5 primeros lugares no están, no están los temas económicos, digamos, la agenda global de riesgos no pasa por temas económicos, sino por temas ambientales. Entonces yo digo, bueno, ok, espero que cuando les caiga la ficha, ahí yo te digo, bueno, acá tenés estas herramientas de gestión para desarrollar tu negocio, organización, triple balance. Pero yo digo, no, horror, hoy ya estamos en llamas, estamos pasando esta pandemia, no es la primera y se viene una tras otra y así, tipo, si no hacemos cambios. El tema es que, a ver, o sea, nosotras, o sea, esta cosa visionaria o entender las tendencias, ¿no? De qué es lo que el mundo necesita, entenderlo, anticipado, a veces los demás modos son como más terrenales. ¿Se entiende? Ustedes imaginen, ¿se acuerdan cuando Jobs decía que cada persona iba a tener una computadora personal en un momento en el que no era posible?
Era algo que él veía, los demás hacían lo que él quería, pero como que no se veía con la misma claridad, digamos. A los modos izquierdos hay que hablarles con datos. Si vos me preguntás, hay que aprender a hablarle a cada tipo de pensador. No es lo mismo comunicar a un modo frontal izquierdo que a un posterior izquierdo que a un posterior derecho. Entonces, hay que ver, cada cosa tiene su momento también, cada persona tiene su momento para abrirse a las cosas. Entonces, lo que por ahí te digo es, deja de resistirlo, hacelo con amor, pero también del otro lado son cosas que no se pueden imponer de ninguna manera. Es lo mismo que yo te quiera imponer la forma en que soy yo, no se puede imponer. Entonces, lo que sí hay que hacerlo cada vez más efectivo, si querés, hay que saber hablarle a un frontal izquierdo. Para un frontal izquierdo le tenés que mostrar datos precisos. Sí, ¿De para mí dónde sería sacaste la fuente? porque como justo mi carrera de base es de ciencias económicas, digamos, yo no tengo problemas en hablar en el diálogo de los empresarios, porque de base soy contadora pública, que no lo digo como Cierto, me acordé. Pero digamos, son los posteriores para decir. soltá la necesidad del control, que es la gran frase célebre de todos los que meditan. Soltemos el control, ¿no? Porque no tenemos el control. Nosotras lo único que podemos hacer es transmitir mucho y transmitir con amor, buscando la armonía, buscando despertar eso. Y yo creo que de la única manera que se va a lograr es con acciones. Por eso estamos en esta organización, porque lo que estamos queriendo es generar acciones para que apoyen al cambio climático, sí, exacto, inspirando, ahí te lo pusieron, que apoyen al cambio climático y acciones que apoyen comportamientos sociales mucho más equitativos, más igualitarios, más dignos para las personas, ¿no? Entonces, eso es lo máximo, soltá el control, soltá el querer que las cosas sucedan porque vas a dejar de disfrutarlo. Vas a dejar de disfrutarlo y eso no está bueno, vos tenés que disfrutar de lo que haces. Está bueno que sigamos trabajando en la red que nosotros tenemos, está bueno, acciones pedibles y concretas, muy bien Lau. Esto es lo que podemos hacer. Entonces, en esto que podemos hacer, nos podemos apoyar y yo creo que inspirando vamos a lograr que más gente se sume, no presionando. Eso es lo que yo creo. Gracias y Eso es lo que yo creo. Gracias y a seguir trabajando, obviamente. Sí, total. Eso de entender que decir por obligación, no. Y como decía Patricia antes, estamos en Argentina y en Argentina... Es verdad eso también, coerción. Totalmente estamos en Argentina. ¿Sabes lo que tenemos para trabajar? Sí, se actúan por coerción, entonces uno los quiere convencer y se mueven solamente si está el palo con pincho. Total, ¿no? total. Bueno. Laura me había preguntado antes de procesos de autoconocimiento. Ahora nosotros vamos a hacer un proceso, un programa de formación de introducción al triple impacto, porque yo me acuerdo que también cuando empecé a hacer, cuando pasé con el estudio, las primeras mujeres que había entrevistado, por ahí eran muy nuevas en esto y no tenían completa dimensión de lo que significaba, así que tenemos preparado un programa que va a ser de introducción en estos temas, pero también con un camino de transformarse, o sea, de empezar a ser transversal lo del triple impacto, y va a incluir un módulo que va a ser de autoconocimiento y de trabajo en equipo. Entonces, bueno, pensando en todo esto, también estamos sacando este programa. ¿Y cuándo empieza el programa? En octubre lo pusimos, para el 21 de octubre me parece. Perfecto. Así bueno, que bueno, un placer. Realmente Andrea, muchísimas gracias, una presentación increíble, y a todas ustedes por participar y poner todas estas preguntas. Realmente creo que vamos juntas a mejorar el mundo, especialmente cuando más mujeres van a reconocer que el poder de la derecha, de nuestro cerebro derecho, puede realmente cambiar. Sí, yo creo que puede, sí, total. Bueno, sí, beso a todas. Les quiero invitar a la próxima semana, en septiembre 22, tenemos a Laura Giadolewicki,
que va a hablar de los ODS y la agenda de género y la importancia que tiene en la actualidad de hoy. Y con eso quiero cerrar la charla y agradecerles a Buenísimo. todas. Bueno, gracias enormes. Muchas gracias, Lau. Nos vemos. Chau a todas.